Hechos 17. Después de pasar por Anfilopis y Apolonia, Saúl y Sila llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga. De acuerdo con su práctica usual, Saúl entró por 3 Shabbatot seguidos en la sinagoga para darles explicaciones del Tanaj, explicándoles y probando que el Mashiach tenía que sufrir y resucitar de entre los muertos, y que este Yeshua, a quien proclamo a ustedes, es el Mashiach. Algunos de los judíos que fueron persuadidos se entregaron y se unieron a Saúl y Sila, como también gran número de los hombres griegos que eran temerosos del Padre, y no pocas de las principales mujeres. Pero los judíos no creyentes se pusieron celosos. Entonces agitaron y juntaron algunos hombres viciosos de la chusma que siempre andaban por la plaza del mercado, y empezaron un motín en la ciudad. Atacaron la casa de Jasón, esperando sacar a Saúl y a Sila fuera a la chusma. Pero cuando no les encontraron, arrastraron a Jasón y a otros hermanos ante las autoridades de la ciudad y gritaban: «Estos hombres que han virado el mundo al revés también han venido acá. Y Jasón ha permitido que se queden en su casa. Todos ellos están desafiando los decretos del emperador, porque aseveran que hay otro rey, Yeshua». Sus palabras llevaron a la multitud y a las autoridades a un tumulto. Solo hasta que Jasón y los otros habían puesto fianza, le soltaron. Pero tan pronto como cayó la noche, los hermanos mandaron a Saúl y a Sila para Berea. Cuando llegaron, fueron a la sinagoga. La gente de aquí era de un carácter más noble que los de Tesalónica. Ellos, ansiosos, recibieron el mensaje, escudriñando el Tanaj todos los días para ver si las cosas que Saúl decía eran verdad. Muchos de ellos vinieron a confiar, como también muchas de las mujeres griegas prominentes y no pocos hombres griegos. Pero cuando los judíos no creyentes de Tesalónica supieron que la palabra del Eterno estaba siendo proclamada por Saúl en Berea también, fueron allá a alborotar y a agitar a la chusma. Los hermanos enviaron a Saúl para la costa del mar, mientras Sila y Timoteo se quedaron allí. Los acompañantes de Saúl fueron con él hasta Atenas y dejaron instrucciones para que Sila y Timoteo vinieran a él tan pronto como fuera posible. Mientras Saúl esperaba en Atenas, el ruaj dentro de él se contristaba al ver la ciudad llena de ídolos. Así que comenzó a tener discusiones en la sinagoga con los judíos y los temerosos del Padre, y en la plaza del mercado todos los días con gente que casualmente estaba allí. También un grupo de filósofos, epicureos y estoicos empezaron a reunirse con él. Algunos preguntaron: ¿qué es lo que este charlatán estará tratando de decir? Otros, porque él proclamaba las buenas noticias de Yeshua y de la resurrección, dijeron: este suena como un propagandista de dioses extraños. Ellos le llevaron ante el Consejo Mayor diciendo: ¿podríamos saber de qué se trata esta nueva enseñanza que estás presentando? Algunas de las cosas que estamos aprendiendo de ti nos parecen extrañas y queremos saber qué significado tienen. Todos los atenienses y extranjeros que vivían allí pasaban sus ratos libres hablando y oyendo acerca de las últimas novedades intelectuales. Saúl se levantó en la reunión del consejo y dijo: «Hombres de Atenas, yo no sabía cuán religiosos son ustedes en todas sus formas.
porque estaba caminando, mirando sus santuarios, y también encontré un altar con la inscripción a un Dios desconocido. Por lo tanto, a ese que ustedes ya están adorando en ignorancia, este es el que yo les proclamo. El Eterno, el Elohim que hizo el universo y todo lo que en él hay, quien es el amo del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por el hombre, ni es servido por manos humanas como si le faltara algo, pues es el mismo que da vida y aliento y todo a todos. De un hombre, él hizo todas las naciones que viven en la superficie de la tierra, fijó los límites de sus territorios y los periodos cuando fueran a prosperar. Elohim hizo esto para que la gente le buscara y quizás esforzándose le encontraran, aunque de hecho él no está lejos de cada uno de nosotros, pues en él nosotros vivimos, nos movemos y existimos. En verdad, como algunos de los poetas entre ustedes han dicho, somos efectivamente sus hijos. Pues como somos hijos de Elohim, no debemos suponer que la esencia de el Elión se asemeje a oro, o plata, o a piedra que se le da formas por técnicas humanas e imaginación. En el pasado, Elohim pasó por alto tal ignorancia, pero ahora está ordenando a todos los seres humanos de todos los lugares que se vuelvan a él de sus pecados. Pues él tiene fijado un día cuando juzgará la tierra habitada, y lo hará justamente por medio de un hombre que ha designado, y él ha dado pruebas públicas de esto habiendo resucitado a este hombre de entre los muertos. A la mención de la resurrección de gente muerta, algunos se burlaban, mientras otros decían: queremos oírte otra vez sobre esta materia. Y así Saúl se fue de la reunión, pero algunos hombres se quedaron con él y llegaron a confiar, entre los cuales estaba Dionisio, miembro del consejo, también una mujer llamada Damaris, y otros llegaron a confiar junto con ellos. Hechos 18. Después de esto Saúl se marchó de Atenas y se fue a Corinto, donde se reunió con un hombre judío llamado Aquila, natural del Ponto, pero había llegado recientemente de Italia con su mujer Priscila, porque Claudio había firmado un decreto expulsando a todos los judíos de Roma. Saúl les fue a ver, porque él tenía el mismo oficio, haciendo tiendas. Se quedó con ellos y trabajaron juntos. Saúl empezó a tener discusiones en la sinagoga todos los Shabbatot, donde trataba de persuadir a judíos y a griegos, pero después que Sila y Timoteo llegaron de Macedonia, Saúl se vio presionado por la urgencia del mensaje y testificaba profundamente a los judíos de que Yeshua es el Mesías. Sin embargo, cuando se pusieron contra él y empezaron a lanzarle insultos, se sacudió sus ropas y les dijo: su sangre sea sobre sus propias cabezas. Por mi parte estoy limpio, de ahora en adelante iré a los gentiles. Por lo tanto los dejó y se fue a la casa de un hombre temeroso del Eterno, llamado Tito Justo, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Crispo, el presidente de la sinagoga, llegó a confiar en Yeshua junto con toda su casa. También muchos de los corintios que oyeron y confiaron fueron inmersos. Una noche el Adón dijo a Saúl en una visión: no tengas temor, sino habla y no calles, porque estoy contigo. Nadie podrá dañarte porque tengo mucho pueblo en esta ciudad.
Así que Saúl se quedó allí por 1 año y medio enseñando la palabra del Eterno. Pero cuando Galio se hizo gobernador romano de Acaya, los judíos no creyentes atacaron a Saúl y le llevaron a los tribunales, diciendo: «Este hombre está tratando de persuadir al pueblo que adoren a Elohim en formas que violan la Torá». Saúl estaba a punto de abrir la boca cuando Galio dijo a los judíos: «Escuchen ustedes, judíos, si este fuera un caso de perjuicio punitivo o un crimen serio, yo tendría razonablemente que oírles pacientemente, pero como son cuestiones de palabras, de nombres y de su propia ley, entonces tienen que ocuparse ustedes de ello. Yo rehúso ser juez en estos asuntos», y los echó del tribunal. Todos agarraron a Sóstenes, el presidente de la sinagoga, y le dieron una paliza delante del asiento de los jueces, pero Galio no hizo caso a nada de esto. Saúl permaneció allí por un tiempo, entonces se despidió de los hermanos y zarpó para Siria, después de haberse cortado el cabello en Cencrea, porque había hecho voto nazareno. Con él estaban Priscila y Aquila. Llegaron a Efeso y él los dejó allí, pero él mismo entró en la sinagoga y mantenía el diálogo con los judíos. Cuando le pidieron que se quedara con ellos por más tiempo, no accedió. Sin embargo, en su despedida dijo: «Tengo que guardar la festividad que viene en Jerusalén, pero si el Eterno lo permite, regresaré a ustedes». Y entonces zarpó de Efeso. Después de arribar en Cesarea, subió a Jerusalén y saludó a la asamblea mesiánica allí. Entonces descendió a Antioquía, pasó un tiempo allí y después de esto pasó sistemáticamente por la región de Galuya y Frigia, fortaleciendo a todos los talmidín. Mientras tanto, un hombre judío llamado Apolos, nativo de Alejandría, vino a Efeso. Era un orador elocuente con pleno conocimiento del Tanaj. Este hombre había sido informado acerca del camino del Eterno y con gran furor en el Ruaj habló y enseñó con exactitud las verdades acerca de Yeshua, pero solo sabía sobre la inmersión de Yohanan. Empezó a hablar con audacia en la sinagoga, pero cuando Priscila y Aquila le oyeron, le llevaron aparte y le explicaron las sendas del Eterno en detalle. Cuando hizo planes para pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los talmidín de allí para que le dieran la bienvenida. Cuando llegó, en gran manera ayudó a los que por medio de la misericordia habían venido a confiar, porque él, de una forma poderosa y concluyente, refutaba a los judíos no creyentes en público, demostrando por el Tanaj que Yeshua es el Mesías.